Hola, en esta ocasión vengo a redactar la obra La fiesta del chivo, escrita por el autor Mario Vargas Llosa, un autor peruano que ganó el Premio Nobel de Literatura en el 2010. Esta obra fue escrita en el 2000 y aborda la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, que fue un dictador en el país de República Dominicana. Eh, Esta obra explora efectos devastadores del poder absoluto sobre una sociedad. A través de una estructura narrativa compleja, el escritor entrelaza las historias de los últimos días de Trujillo y la conspiración para asesinarlo, y la vida de Urania Cabral, una mujer que regresa a su país después de décadas para enfrentar su traumático pasado. Entonces, la obra inicia, está dividida por partes. El primer capítulo nos relata sobre el regreso de Urania a la República Dominicana. La novela comienza con el regreso de una de los personajes principales, Urania Cabral, a Santo Domingo, después de más de 30 años de ausencia. Ella ha vivido en Nueva York y se ha convertido en una exitosa abogada, pero todo ese tiempo ha evitado volver a su país natal. Ahora es donde se enfrenta el encuentro con su padre, Agustín Cabral, quien fue importante político durante la dictadura de Trujillo. En este capítulo, Urenas reflexiona sobre los cambios en la ciudad, y ahora conocida como Santo Domingo, en lugar de Ciudad Trujillo, y recuerda los momentos de su juventud y cuando su padre era una figura muy poderosa en el país. Bueno, en este capítulo también se aborda la mezcla de resentimiento, del dolor y rencor que siente Urania hacia su padre. Aunque en este punto el lector que somos nosotros, no conocemos los motivos exactos de esta amargura, el personaje nos da a entender eso. También hay una decadencia física de Agustín Cabral, quien ahora está postrado y sin un habla. Entonces nos da una imagen que contrasta como el hombre influyente y altivo que fue en el pasado, mas no en la actualidad, cuando llega ya su hija. En el capítulo 2, la historia de Agustín Cabral y la dictadura de Trujillo. Bueno, en este capítulo se profundiza en la figura de Agustín Cabral, conocido como Cerebrito, ese es su apodo, durante la dictadura, por su inteligencia y su astucia que tenía en la política. A través de estos recuerdos, Urania y los flashbacks que ella nos va redactando, se describe un ascenso al régimen de Trujillo, donde llega a ocupar un puesto destacado como presidenta, bueno, su padre, ¿no? Como presidente del Senado y confidente del dictador. Bueno, sin embargo, su lealtad a Trujillo no le impidió caer en su desgracia cuando dejó de ser útil para este régimen. Este es un tema siempre muy recurrente en la novela, ya que siempre demuestra la vulnerabilidad de los aliados del dictador, quienes podían ser eliminados o arruinados con una simple decisión de Trujillo. Esto siempre demostraba, ¿no? Los dictadores siempre tienen estas características, ¿no? Urania nos sigue recordando, ¿no? La caída en desgracia de su padre y cómo tras ser apartado del poder, su familia perdió el prestigio, la seguridad y el régimen que les ofrecía siempre, ¿no? Al país. Este capítulo establece la tensión que aparente la lealtad de los políticos hacia el dictador Trujillo. Entonces, este régimen está muy basado en el miedo y en la sumisión que tenían, ¿no?, sus aliados hacia el dictador. Bueno, acá en el capítulo 3, los recuerdos de Urania sobre su infancia y su adolescencia, ¿no? De cómo ella creció en ahora que ya se llama Santo Domingo. En este capítulo, Urania revive su infancia en la República Dominicana y sus privilegios que disfrutaba debido a la posición de su padre. Pero sin embargo, estos recuerdos están teñidos por la sensación de opresión y control que Trujillo ejercía sobre todo. Entonces, acá, Urania era consciente desde muy pequeña el poder absoluto que tenía el dictador, ya sea porque su padre siempre lo mencionaba y cosas así, y de cómo su padre estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por mantener su círculo de confianza. Entonces, eh, acá es donde en este capítulo se introduce el tema un poco del miedo que se impregnaba en esta sociedad dominicana, ¿no? Lo que daba a entender el dictador.
nadie podía expresarse ni hacer algo porque les causaba miedo. Entonces, Uraña recuerda que todo el mundo siempre vigilaba sus palabras, sus acciones, porque vivía con ese temor, ¿no? Entonces, temiendo a ser denunciado por la red de espías de este régimen, incluso en su familia, el temor que ella sentía y su familia, ¿no? Era constante. Y la obediencia que tenía su padre hacia este dictador Trujillo, eh, que siempre se imponía a cualquier otra consideración. En el capítulo 4 nos habla sobre la vida bajo la sombra del dictador, ¿no? Este capítulo nos detalla siempre la vida cotidiana que tenía siempre la República Dominicana bajo el régimen de Trujillo. Entonces, Uraña describe el culto de la personalidad del dictador, también cómo este va presente en todas las instituciones y en la cultura popular. Entonces, Trujillo es venerado como un semidios, o sea, todas las personas lo miraban como la máxima representación, ¿no? De un hombre que tenía poder. Entonces, su imagen está en todas partes, ya sea en las escuelas, en las oficinas, en las casas. Los ciudadanos están obligados a mostrar la lealtad mediante incluso los desfiles, los actos de decoración que se hacían en República Dominicana y la repetición constante de las consignas que exalzan, ¿no? El benefactor de la patria, como cuando hablaban de Trujillo antes de cederle el pase, ¿no? Bueno, sin embargo, Urania también revela la pobredumbre detrás de esta fachada, ¿no? Que tiene Trujillo. Él controla el país con mano de hierro, o sea, se refiere, cuando ella dice esto, se refiere a que todo es o se hace porque si no mueres. Entonces, él siempre tenía a la gente con represión, la tortura y el asesinato que hay detrás siempre de este dictador, ¿no? Eh, para eliminar cualquier disidencia cuando no están a su favor. Bueno, eso es característica de todo dictador, la verdad. Entonces, lo que se atreven a cuestionar su autoridad de Trujillo son desaparecidos o ejecutados, y sus familias son castigadas con la confiscación de bienes o el exilio forzado. Entonces, en la segunda parte, ya nos hablan de la conspiración y la última noche de Trujillo. Entonces, nos mencionan el capítulo 5 y están preparando la conspiración. Entonces, acá nos relata cómo se cambia la perspectiva de los conspiradores que planean el asesinato de este dictador, Trujillo, y se presenta un grupo de hombres decididos a acabar con la tiranía, donde cada uno con sus propias motivaciones, pero todos con un profundo odio hacia el dictador. eh, Estos personajes incluyen a Antonio Inver Barrera, Armando García Guerrero, Modesto Díaz y otros, pero esos son los más principales que están en esta conspiración, quienes han sufrido en carne propia o sus familias las atrocidades de este régimen por este dictador. Entonces, en este capítulo también se detalla un poco más las dificultades y los peligros que enfrentan para coordinar la operación, la operación que quieren llevar a cabo. Deben actuar con extrema cautela para no levantar sospechas, ya que la policía secreta de Trujillo siempre está ahí al máximo que miren cosas raras para que puedan atacar. Entonces, sus servicios de inteligencia son omnipresentes. La desconfianza que tienen estos hombres, ¿no? Que quieren hacer esta conspiración contra Trujillo, también sienten un obstáculo, ya que este traidor les ocasiona mucho miedo, ¿no? Y cualquier mal movimiento los podía llevar a la muerte. Bueno, continuando en el capítulo 6, la figura que nos presenta este dictador Trujillo y el control absoluto que tiene en República Dominicana, nos habla un poco más, nos explora en este capítulo cómo piensa este dictador. O sea, qué es lo que quiere Trujillo, cómo es que su mente actúa. Entonces, se nos habla de que quizás él está presentando un retrato psicológico como un dictador obsesionado con el poder o una necesidad patológica de ser adorado.
Entonces, quizás es un poco un narcisista, no da a entender. Entonces, Trujillo es descrito como un hombre que a pesar de su avanzada edad mantiene una estricta disciplina. Se levanta al amanecer, se ejercita diariamente y revisa minuciosamente cada aspecto de su gobierno. Es muy ordenado, ¿no? Se revela un poco también la crueldad que él tiene, ¿no? Y su capacidad para humillar a quienes lo rodean. Trujillo disfruta tampoco, también, ¿no? Quebrando la voluntad de sus colaboradores y sometiéndolos a pruebas de lealtad que bordean lo inhumano, como para que esté seguro de que están bajo su mando, ¿no? En este capítulo también nos detalla, también muestra la, la paranoia que consume Trujillo de que quizás lo quieren matar. Entonces, quién s- el poder que quizás él también piensa que no durará para siempre y como que lo tiene un poco así en paranoia. Y que en cualquier momento podría surgir una amenaza que acabe con su régimen. Entonces, eso es lo que lo tiene un poco mortificado todas las noches, eh, a este dictador. En el capítulo 7 los preparativos finales para el atentado. Bueno, en este capítulo un poco nos hablan de, pero más se centra la redacción en la noche, ¿no? Del atentado y la conspiración que hacen estos jóvenes contra Trujillo. Entonces los conspiradores se encuentran con una mezcla tan pues un poco tensionados, pero sí o sí nadie le quita la determinación hacia querer terminar con la vida de este dictador. Entonces, saben que no habrá vuelta atrás y que sus vidas dependen del éxito de la operación. Entonces, la acción se alterna con los pensamientos de cada uno de los conspiradores, quienes reflexionan sobre sus motivaciones personales, como la venganza, la justicia o simplemente el deseo de poner fin al sufrimiento colectivo. Entonces, el relato, o sea, en este capítulo nos detalla el plan minucioso para abordar a Trujillo en la carretera de Santo Domingo a San Cristóbal. Y cada conspirador tiene un papel específico y cualquier error podría condenarlos a todos a la muerte. En el capítulo 8 nos hablan ya del asesinato de Trujillo. Bueno, en este capítulo también nos describen eh, cómo es que fue cada proceso para cumplir el cometido, ¿no? De asesinar a este dictador. La emboscada se lleva a cabo con éxito, pero no sin dificultades. Trujillo, a pesar de su edad, también nos ofrece resistencia, recibe múltiples disparos antes de caer. O sea, no quería morir. El asesinato también marca una era, o sea, el fin de una era, pero también sella el destino de los conspiradores, ¿no? De los chicos que han tomado este riesgo de acabar con la vida de Trujillo, quienes saben que las represalias que tienen hacia ellos van a ser bien, o sea, brutales y solamente les queda esperar. Entonces, por eso es que el autor, en este momento narra con una intensidad que resalta la mezcla de alivio y terror que sienten los conspiradores, ¿no? Por un lado han logrado que parecía lo imposible, pero por otro son conscientes de que el régimen aún tiene la capacidad de vengarse, o sea, que todavía están en el poder, quizás los que están bajo su mando, ¿no? Que también tienen poder, y también pueden causar un baño de sangre, ¿no? Quizás terminar con su vida o incluso con su familia. Entonces, en la tercera parte de esta obra, nos hablan de las consecuencias del asesinato y la revelación de Urania. Entonces, en el capítulo 9, el caos después de la muerte de Trujillo, nos redacta que en este capítulo muestra las horas y días posteriores del asesinato de Trujillo, qué es lo que acontece, qué es lo que sucede. En este país entra en un estado de caos y de incertidumbre, ¿no? El régimen, aunque debilitado, aún tiene sus leales, como está Rafis Trujillo, el hijo del dictador, quien asume el control y lanza una brutal represión contra los responsables del atentado, ¿no? O sea, amenaza. Y él quiere tomar, pues, venganza, ¿no? De esto. Los conspiradores son capturados uno por uno, torturados y asesinados en circunstancias muy atroces, muy horribles. Entonces, la muerte de Trujillo no trae inmediatamente la libertad de República Dominicana, porque está después su hijo, ¿no? Que está ahorita en el poder. El país sigue sumido en la violencia, en la represión, y las luchas por el poder amenazan con desestabilizar aún más la nación. En el capítulo 10 nos relata ya Urania la revelación de su pasado.
de por qué se fue a vivir a Estados Unidos. Entonces, este clima emocional de la novela llega cuando ya pues Urania finalmente revela a su familia el motivo del odio hacia su padre. O sea, ¿por qué él lo detesta? En un monólogo desgarrador, cuenta cómo a los 14 años fue entregada por Agustín Cabral a Trujillo como regalo. Entonces, esta revelación es uno de los momentos más impactantes de la novela, porque, o sea, Trujillo, como parte de su ritual de humillación, abusa de la joven Urania, destruyendo su inocencia y arruinando su vida de esta pobre joven, ¿no? Que queda traumatizada, ¿no? Entonces, el acto de su padre fue traición inconcebible, ¿no? Porque, o sea, es tu hija, no decías que le hagan daño. Y solamente por estar en el poder junto a Trujillo, permitir eso no está fuera de tus valores. Entonces, realizada con la esperanza de recuperar su favor a Trujillo, sin embargo, este sacrificio fue en vano. ¿Por qué? O sea, su padre Cabral no solo perdió la protección del dictador años después, sino también la relación con su hija, que ahora pues lo odia y no quiere verlo. Entonces Urania huyó a Estados Unidos poco después y nunca más volvió a ver a su padre hasta este momento, ¿no? Que regresa a Santo Domingo después de 30 años. Entonces, en el capítulo 11 ya del cierre de la novela, pues dan unas reflexiones finales, donde Urania se enfrenta el desmoronamiento de su familia, ¿no? Cómo ésta se derrumba y las secuelas psicológicas que le ha dejado su pasado. Reflexiona también sobre la dictadura de Trujillo en su vida y en la vida de todos los dominicanos. Aunque el chivo está muerto, el trauma que dejó sigue presente en las generaciones, como en ella, ¿no? Que vivieron bajo su sombra. Al final, siempre esta obra pues nos deja con una pregunta abierta, que si se puede superar el pasado de tu vida, ¿no? Entonces Uraña, al confrontar su historia, ¿no? En el pasado, en forma de catarsis, de querer reflexionar, ¿no? De expiar lo que le hicieron, pero también es consciente de que las cicatrices nunca desaparecen por completo. Es por eso que las personas que sufren de estos traumas deben de llevar eh, tratamiento psicológico. Entonces, para culminar, ¿no? La fiesta del Chivo de Mario Vargas Llosa fue una obra muy bonita que nos habla de las dictaduras que existen en diferentes países de Sudamérica, ¿no? Incluso ahora que tenemos a Maduro en Venezuela, pero anteriormente sí ha habido en otros países, ¿no? Eh, esta novela es muy poderosa porque explora los horrores, las complejidades de esta dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en la República Dominicana a través de una narrativa que mezcla la ficción y la realidad histórica, porque sí sucedió. Entonces, la obra no solo retrata la brutalidad de un régimen basado en miedo, corrupción y violencia, sino también en las cicatrices que dejan la vida de los personajes, en este caso Urania, especialmente quien encarna las consecuencias personales y psicológicas del abuso de poder. Entonces, la reflexión más impactante que deja esta obra es cómo el poder absoluto deshumaniza a todos los involucrados, como Agustín Cabral hacia su hija, un ejemplo de cómo la lealtad del poder puede llevar a decisiones monstruosas. En ese sentido, la novela nos invita también a reflexionar sobre los peligros de la obediencia ciega, las terribles consecuencias de vivir bajo un régimen dictatorial donde la dignidad humana se convierte en una moneda de cambio. Bueno, eh, acabo de culminar con la redacción de esta obra, se la recomiendo mucho. Esto será hasta un próximo video.